A continuación, el día de hoy le daremos inicio a saber un poco sobre la historia del matrimonio romano. Para conocer mejor qué es el matrimonio, Justiniano expresa que es la unión del varón y la mujer con la intención de continuar la vida en común. En Roma el matrimonio era una situación hecha, reconocida y aceptada por la sociedad, y no un contrato solemne como lo es hoy en día en mayoría de los países occidentales. Su importancia radica en que es el fundamento de la familia romana, y de ahí que aun cuando no sea un acto jurídico, sí produce efectos importantes. Para que en Roma se configurara el matrimonio, debían unirse dos elementos muy importantes: uno material, determinado por la cohabitación, y otro espiritual, por la affectio maritalis. La cohabitación comenzaba cuando la mujer ingresaba al domicilio del marido, aun cuando estuviera ausente. Era lo que le daba inicio a la vida conyugal, donde no era necesario que compartieran el hogar, sabiendo que los romanos en su historia vivían en guerra y por lo tanto para ellos no era impedimento. El affectio maritalis viene siendo la manifestación del consentimiento inicial. Se exteriorizaba mediante el trato recíproco que se daban ante terceros, los esposos tratándose entre ellos y a los parientes del otro cónyuge. Tenemos dos tipos de matrimonio romano: el cumano y el cinemano. El cumano significaban todos los bienes de la mujer que pasaban al marido. Las adquisiciones de la mujer se hacían propiedad del hombre, siendo sumisa a él en calidad de hija. En cambio, el cinemano era todo lo contrario. En este la mujer tenía igualdad jurídica, no perdía su parentesco y tenía sus propios bienes. Ahora hablaremos de la conventio matrimoni causa. ¿En qué consistía? Era la potestad de que el pater familias adquiría sobre la esposa. Las mujeres al casarse formaban parte de la familia del marido, pasando todos sus bienes al patrimonio de la familia del esposo. Configurándose el matrimonio cumano, el derecho romano concibió tres formas de adquisición, que eran la confarreatio, el coemptio y el usus. La confarreatio mediante una ceremonia religiosa ante el pontífice, el coemptio, que era la compra o transacción comercial de la mujer, y el usus, que era la posesión interrumpida por un año de la mujer, es decir, podía interrumpir este efecto por pasar 3 noches fuera de la casa. Durante la época de Justiniano, la mujer dejó de pasar los bienes a la familia de su esposo, pero su pater familia entregaba una dote al pater familia de su marido. Hablaremos sobre estas diferencias entre el matrimonio actual y el matrimonio romano. En Roma, en la antigua familia patriarcal, aunque la mujer estaba sometida a las manos del marido, gozaba de la alta consideración social, como siendo la digna compañera de su esposo. En el caso de divorcio, en Roma, podría disolverse por muerte o por la pérdida de capacidad máxima por un impedimento sobrevenido. Actualmente en Venezuela, en su mayoría, este criterio prevalece, puesto que el ordenamiento jurídico contempla causales taxativas, por los cuales pueden ser disueltos, y aún así da la potestad el juzgador de incluir causales no taxativas, que a su criterio consideraba válidas y suficientes para la disolución. Otros elementos que podemos encontrar están en que actualmente el novio pida la mano de su pareja y por lo tanto también unirse a la familia. Pero lo que debemos destacar está en que pedir la mano básicamente viene del mundo romano. El padre llevaba a la hija como una sierva hasta el marido o prometido, prácticamente dándola como propiedad. En bodas actuales también destaca el anillo, que el novio coloca a la novia y de ella hacia él. Se dice que en Roma la mujer de clase baja recibía un anillo de hierro, la de clase alta podía recibir uno de hierro bañado en oro o simplemente directamente de oro,
siendo muestra de su pertenencia al marido. También se puede decir que en Roma la relación de hombre y mujer era absolutamente desequilibrada, ya que en muchos de los casos el hombre es el importante perteneciendo a una sociedad machista y la mujer se ve como menos o un apoyo emocional e incluso intelectual. Y al pasar de los siglos, esa sociedad opresora no ha evolucionado o ha progresado en ese aspecto. Ahora bien, hablaremos de los requisitos positivos. En ellos podemos encontrar la ausencia de un matrimonio anterior. El matrimonio romano es especialmente monogámico. La bigamia trae como consecuencia la tacha de infamia y era castigada como un delito público. En la capacidad natural de los esposos, es decir, no pueden contraer matrimonio los varones menores de 14 años y las mujeres menores de 12. Está también el consentimiento de los contrayentes. En los primeros tiempos, el único consentimiento legal era el del pater familias, pero con el consentimiento de los futuros cónyuges, aún bajo potestad. Fue condición indispensable para contraer matrimonio. Este derecho no es solo inicial, sino que debe ser duradero. Y, por último, la capacidad civil es el connubium o capacidad legal para contraer justas nupcias. La tenían solamente los ciudadanos romanos entre sí. Ahora podemos encontrar diferencias de los requisitos en la época o periodo clásico y justiniano. La aptitud para contraer matrimonio legítimo se denominaba connubium. Tal capacidad la tenían solo las personas libres y los ciudadanos romanos. Este es muy propio de sociedad que admite desigualdad entre sus miembros y donde no solo los esclavos carecían de personalidad, sino también individuos pertenecientes a diversas categorías y clases. En la época postclásica podemos encontrar la voluntad inicial dirigida a la unión conyugal no cesaba por desistimiento, si los cónyuges no querían seguir unidos. Ahora hablaremos de los impedimentos matrimoniales. En ellos se encuentran los absolutos, que consistían en una existencia de un matrimonio anterior, la esclavitud de uno de los cónyuges y el voto de castidad y el pertenecer a ciertas órdenes religiosas, constituyendo impedimento absoluto para el matrimonio, como en caso de los sacerdotes católicos. También podemos encontrar los relativos, que en estos se ven el parentesco de sangre en línea recta, se prohíbe hasta el infinito, en línea colateral hasta el tercer grado, es decir, entre hermanos y entre tío y sobrina. En cambio, está permitido el matrimonio entre primo hermanos, un senado conducto de la época del emperador Claudio, que permitía el matrimonio entre tío y sobrina, siempre que la sobrina sea hijo del hermano y no de la hermana. Poniendo un ejemplo, esto se hizo con el único fin de que el emperador Claudio pudiese contraer matrimonio con su sobrina, hija de su hermano germánico. También podemos encontrar en el derecho cristiano un impedimento, que es el parentesco espiritual entre padrino y ahijada. También está la afinidad en línea recta y en línea colateral. Entre cuñados no se prohibió sino a partir de Constantino. También el adulterio y el rapto. Estaban prohibidos las nupcias entre la adúltera y su cómplice, y entre el raptor y la raptada. También podemos encontrar las razones de tutela o de cargo público. En esta está prohibido el matrimonio entre el tutor, su pater familias o descendientes, antes de la rendición de cuentas. También entre un gobernador de provincia y una mujer de la misma. Estos impedimentos obedecen razones de orden ético, social y político. Los absolutos impiden el matrimonio con cualquier persona, es decir,
que produzcan una incapacidad absoluta para el matrimonio, y los relativos establecen una incapacidad para la celebración entre ciertas personas. De significado a los esponsales, podemos decir que son las promesas de matrimonio que se hacen los futuros esposos, si son sui iuris o sus respectivos paterfamilias. Tenían un lazo de cuasi afinidad con los parientes del prometido, prohibiéndose contraer otro tipo de promesa sin romper la anterior. Ahora, ¿sabemos el significado de las arras de matrimonio? Bueno, consistían en una suma de dinero o cualquier objeto, por ejemplo un anillo, que el deudor entregaba al concluirse un trato, especialmente en el de la compraventa. Era un tipo de compromiso en donde se perdían por parte de quien los daba y uno cumplía, como así también de quien los recibía, además de tener que devolver el cuádruple y en la época de Justiniano el doble. En las uniones sexuales extramatrimoniales podemos encontrar el concubinato, que era la unión inferior al matrimonio, siendo una unión estable, permanente y duradera, pero difiere de este en el que no existe el afectio maritalis. Solo era permitido entre personas púberes y entre las cuales no existía parentesco. También encontramos el matrimonio de derecho de gentes. Este se denominaba así por ser el que regula las relaciones entre peregrinos y ciudadanos romanos. En un matrimonio, lo que hace superior al concubinato es que es procedente a la dote y puede disolverse por medio del divorcio. Y por último, el contubernio, que este era la unión de dos esclavos en un simple ayuntamiento sin efectos jurídicos, pero debe lugar a una especie de parentesco entre los hijos y de los hijos para sus padres. Hablaremos del contubernio. Este era una unión sin ningún tipo de reconocimiento legal entre dos personas con la condición entre un esclavo y una persona libre, viviendo juntos como marido y mujer. El consentimiento para la unión tenía que ser concedido por un amo que en cualquier momento podría disolver el mismo. Ahora bien, ¿qué podemos saber sobre lo que es la disolución del matrimonio? Una de las partes más importantes del matrimonio romano. Podemos encontrar en las causas la muerte de los cónyuges, que era la pérdida de capacidad matrimonial, siendo la capitis de minutio y media, y en el derecho clásico el llegar al cargo del senador y el que estuviese causado con una libertad. También podemos encontrar el sobrevivir, un impedimento, donde el suegro adopta al yerno y los esposos pasarían a ser hermanos. Está la pérdida de libertad o de ciudadanía. Disolvía el matrimonio porque las justas nupcias solo eran posibles entre personas libres y que tengan esa ciudadanía. Como la concepción romana era un estado de hecho, el cónyuge esclavo, por haber caído en poder del enemigo, no recuperaba su anterior matrimonio. Y por último, el divorcio. ¿Qué es el divorcio? El divorcio es la falta de afección maritales. En los primeros tiempos se practicaba libremente entre los romanos, sin que se estableciera ninguna formalidad especial, bastaba un simple anuncio verbal o escrito. Por este motivo la ley Julia prescribió que el repudio debía ser participado al otro cónyuge por un liberto en presencia de 7 testigos. En época de Justiniano distingue el divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio por voluntad unilateral, en el que se distinguían 4 clases. El divorcio por una causa justa, que es señalada por la ley, implicando una causa del otro cónyuge, pudiendo ser
atentando con la vida del marido, adulterio de la mujer y conspiración contra el emperador. Está el divorcio sin causa justificada, que es todo lo contrario, y acarrea considerablemente sanciones contra el cónyuge, que ha dado lugar a la separación. Está el divorcio por causas no imputables a uno u otro cónyuge. Estas causas eran impotencia incurable, reclusión en un monasterio y presión de guerra. Eso le da paso al divorcio en la legislación de emperadores romanos. Hacia fines de la República, las costumbres se habían relajado con respecto al tema del celibato, y el emperador Augusto decidió promover el matrimonio y la familia. Frente al nacimiento de los patricios y la necesidad de seguir cubriendo los cargos públicos y los cuadros militares, presentando el linaje de los ciudadanos romanos en el año 18 a.C., el propio Augusto propuso la ley Julia y en el 9 después de Cristo, los cónsules propusieron una norma que recibió el nombre de Lex Papia. Ambas fueron consideradas como un todo en la jurisprudencia. Esta legislación disponía sanciones graves a los varones que no contrajeran matrimonio entre los 20 y los 60 años, y las mujeres que no lo hicieran entre los 20 y los 50. Relaciones patrimoniales entre cónyuges. La organización económica de la familia constituida se regula a través de los llamados regímenes matrimoniales, que de acuerdo a nuestro ordenamiento legal son la sociedad de ganancias y la separación de patrimonios. Ambos cónyuges están obligados a contribuir al sostenimiento del hogar, según sus respectivas posibilidades y rentas. Y a eso vienen los diversos regímenes. Cuando por el matrimonio el marido adquiera la potestad magistral sobre su esposa, todos los bienes que ésta poseía, si era sui iuris, pasaban a aquel, del mismo modo que las adquisiciones que realizara se hacían propiedad del cónyuge. Y si ésta le encargaba la administración, actuaba en carácter de mandatario. La dote. ¿Qué es la dote? Es una donación especial que se hace al marido del paterfamilias de su mujer, con la finalidad de contribuir a las cargas económicas derivadas de la celebración del matrimonio. Hay tres clases de dote. La primera, que es la dos profectia, que es cuando está constituida por el paterfamilia, y más adelante también por el padre que no tenía la patria potestad sobre la mujer. La dos adventicia, que era la que otorgaba a la mujer sui iuris, es decir, la que se otorgaba ella misma a su madre o una persona tercera. La dos recepticia, que es en la que el constituyente se reservaba el derecho de recuperar los bienes en caso de disolución matrimonial. En la restitución habían formas de constituirla. Se podían conocer en tres formas: la datio dotis, que era la transmisión inmediata de bienes que se realizaba por el mancipatio; la dictio dotis, que era una forma especial y solemne utilizada en el derecho clásico, siendo como una promesa unilateral del constituyente; y la promisio dotis, que era un negocio jurídico que se hacía por medio del stipulatio, la cual consistía en una pregunta seguida de una respuesta afirmativa y congruente. Ahora muy bien, la retención total. Está la retención por causa de hijos, que para el sujeto de disolución por cada hijo, si hubo un divorcio por culpa de la mujer, podrá tener un sexto por cada uno, no pudiendo pasar en total de 3 sextos. La retención por causa de gastos. En todos los casos, el marido podrá retener lo gastado en mejoras necesarias y útiles. Los bienes parafernales. Todos los bienes de la mujer que ésta no aportara permanecían a su disposición en el matrimonio libre. Y por último, las segundas nupcias. La mujer viuda no podía casarse nuevamente hasta después de 10 meses, es decir, guardaba una especie de luto, también para legitimar la paternidad.